vosa licencia, señor obispo y hermano y amigo don Antonio Balín Valdés. Recibid con gratitud a invitación que o señor delegado episcopal da Semana Santa de Vigo tivo a ben facerme chegar por medio do vosso obispo, para que poida abrir diante de vos a memoria e os latexos do meu corazón neste pregón da Semana Santa desta cidade de Vigo do ano 2026. Permitideme que antes de proseguir saúde o meu ben querido amigo Monseñor Quintino Fiuza, bispo emérito de Vigo e presidente do Apostolado Romano, o señor deán da Catedral de Tuín, que agradezo esa lembranza que fixo da minha persoa, tamén o señor vicario xeral e os demás vicarios que se ofrecese, o ilustrísimo señor cura párroco desta concatedral basílica, na que nos atopamos os sacerdotes, os membros da vida consagrada, os irmáns maiores das cofradías, guardiáns da fe e da tradición que nestes días se fai procesión, silencio e oración polas ruas da nosa cidade. Quero tamén expresar o meu agradecemento pola presenza das santísimas e ilustrísimas autoridades civis e militares e de maneira especial os membros que representan a Corporación Municipal desta cidade. A cidade máis poboada de Galicia, cidade moderna e laboriosa, mariñeira e industrial, que co seu gran porto se abre xenerosa e sen medo máis alá dos mares, cidade de horizonte ancho e de espírito hospitalario, onde milleiros de ourensáns atoparon traballo, fogar e amizade ata sentirse aquí como na súa propia casa, vigueses entre os vigueses, irmáns entre irmáns. Señoras e señores, amigos todos, me cabe o honor de ser pregonero de la Semana Santa desta cidade. Quisiera manifestarles, mis queridos amigos, que no me resulta fácil ser pregonero de un acontecimiento por vosotros vivido a lo largo de los años y en los que yo, por razones pastorales, no he podido participar nunca. Sin embargo, me atrevo a presentarme ante vosotros abusando de vuestra benevolencia, para que con mis palabras, al menos, suscite la apertura de vuestro ser más íntimo y así podáis prepararos mejor a vivir los acontecimientos más importantes que conmemoran los hijos de Dios, hijos e hijos de Dios de la Iglesia en esta familia que es la Iglesia. Alzar la voz desde aquí, bajo la mirada de este Santísimo Cristo de la Victoria, me ha fascinado y ha fascinado el corazón de tantos hombres y mujeres, niños y ancianos, enfermos y sanos. Pero no solamente os ha fascinado a vosotros y a mí, sino que a esta gran ciudad y a sus alrededores, incluso a la vecina tierra hermana de Portugal, y no digamos a mis tierras orensanas, se convierte para mí esta ocasión en un acontecimiento extraordinario, para que también aquí, al poner mis palabras, se renueve de alguna manera mi fe. Contemplar la victoria de Cristo, de este Cristo que reina desde la cruz, es de alguna manera vivir esa victoria de Cristo, esa síntesis del misterio cristiano. Un misterio que de alguna manera se prolonga gracias al dinamismo del Espíritu, que a lo largo de cada domingo, tanto en las celebraciones litúrgicas que seguramente se celebran en este templo, solemnes, también hay aquellas otras, muchas otras, que de una manera sencilla, pero no menos importante, se llevan a cabo por nuestros heroicos sacerdotes en esos bellísimos templos perdidos por la geografía de nuestra Galicia. Por la cruz a la luz, por la pasión de la gloria. Esa es la auténtica clave en la que se mueve nuestra fe y que debe encontrar un eco misionero en nuestras vidas. Qué bueno es recordar aquí, mis queridos amigos, y en este momento, en el marco incomparable de esta basílica, de esta concatedral basílica, la invitación que nos hace aquel que fue nuestro obispo, más tarde arzobispo de Compostela, Monseñor Lago González,
que al contemplar al crucificado nos dejó dicho: Cristo na cruz, o mundo pasa e non o mira, mas dende o leño santo, aberto en chagas, segue a chover sangue de misericordia sobre a terra ingrata. Aunque para las cosas del Espíritu ya sabéis que 1000 años son como un ayer que pasó, las palabras de esta poesía siguen siendo de perenne actualidad. Cristo en la cruz, y el mundo pasa y no la vida. Y a pesar de la tierra ingrata de la cruz del Señor, del buen Jesús, brota a raudales la sangre redentora y misericordiosa de Cristo sobre todos nosotros y sobre el mundo entero. Esta es la grandeza de la fe cristiana, una grandeza que no tiene horizontes y que de algún modo en el último libro de la Biblia se nos recuerda y dice: y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Esa multitud inmensa, incontable, que de alguna manera queda iconográficamente representada en esta obra. La última vez que pude pasar por las calles de esta luminosa ciudad fue durante las Navidades. Allí me di cuenta de la sinfonía de personas con las que me encontré, de distintos lugares, no solo de Galicia y del país vecino, sino de otras latitudes, incluso de allí, de nuestras fronteras. Pude comprobar, mis queridos amigos, que sois una ciudad moderna y cosmopolita. Pues bien, pensando en ese mundo de gentes, qué certeras son las palabras que brotaron de aquel buen pastor, que vuestra tierra, dejándose fascinado por la luz de la fe cristiana, llegó a decirnos, me refiero como el Señor Paco, decía: en cada paso de profesión, en cada gesto de devoción, descubrimos que la fe verdadera no borra el dolor, sino que lo abraza y lo convierte en esperanza viva. Sí, es verdad. Galicia es tierra en donde el paisaje piensa y la historia reza. Y en Vigo, cuando la cruz de Cristo sale en procesión por las calles de vuestra ciudad, y seguramente que en el recuerdo de vuestra memoria está ese día de agosto, en donde el Santo Cristo de la Victoria es paseado en procesión solemne por vuestras ruas, cuando el silencio se hace más elocuente que las palabras, al contemplar el rostro del crucificado que se nos muestra en la imagen de nuestro Padre Jesús del silencio, o cuando la ternura de Dios resplandece tras la mirada de la Virgen de la Amargura, uno se da cuenta de que no sois un pueblo sin raíces, sino una comunidad que camina desde hace siglos al ritmo que marca el gran acontecimiento de la Pascua del Resucitado. Por eso, como decía el obispo poeta, ante un mundo que pasa y no mira, como nos recordaba este último verso, nos podemos preguntar si en una gran ciudad como esta, una ciudad moderna y abierta, llena de contrastes, tiene sentido celebrar en la calle la Semana Santa. Reconozco que para algunos de nuestros contemporáneos los desfiles profesionales pueden ser y constituir algo así como un atentado a la libertad de expresión. Otros piensan que es un subproducto de tiempos pretéritos, romántica pretensión, dicen, de un pequeño grupo que quiere imponer sus convicciones religiosas. O bien, afirman otros, y lo ponen por escrito, es la reacción del clero, que lucha con todas sus fuerzas por no desaparecer del ámbito social y seguir manteniendo su poderío y presencia en esa realidad cultural que ya no le pertenece. Nada de eso es la Semana Santa de esta ciudad. Nada de eso es la Semana Santa ni las procesiones de esta ciudad de Vigo. Siguen pensando algunos que el cristianismo es pura cosmética cultural, que aunque presente, bajo sus apariencias ya no hay nada. Yerran quienes esto afirman. Qué bien ha sabido captar el corazón de nuestro pueblo en su obra Alrededor de sí, don Ramón Otero Beltrán, cuando afirma que Galicia
no solo es un lugar, sino una conciencia. Y la Semana Santa no es solo un recuerdo, sino presencia. Y precisamente aquí se puede entender estas palabras que escritas no pazo de Trasalba, situado en uno de los montes que circundan la ciudad de Asburgas. Aquí, precisamente aquí en Vigo, encuentran estas palabras una resonancia especial en esta ciudad que mira al mar. Y que por ello siempre os abre a un horizonte sin límites, a una realidad que nos habla de misterio, y es como un símbolo de lo eterno en el tiempo. Vuestras profesiones quieren ser una memoria encarnada de vuestra fe, que en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo tienen su centro y punto de referencia. ¿Quién ha dicho que vuestra Semana Santa es una especie de clericalización de la cultura? Quien lo ha dicho no ha sabido calar con objetividad el trasfondo que hay en cada una de vuestras cofradías y de esas hermosas imágenes que procesionáis. No tenemos más que contemplar el Santo Cristo que preside esta celebración. Detrás de esas imágenes y tras las procesiones, tras las cuales se encuentran los más auténticos y nobles sentimientos cristianos que tantas veces por pudor y no por vergüenza están emboscados tras esos testimonios vivos y la actividad de tanto apostolado laical. De tal manera que sois vosotros, precisamente vosotros, la mayoría de la Iglesia, que sois los laicos, los que como una consecuencia de este ministerio bautismal dais vida a las cofradías y a las procesiones. Y gracias a esta dinámica apostólica os situáis dentro del marco de esa nueva tarea evangelizadora a la que estamos invitados todos los creyentes y también, como nos recordaba el Papa Francisco, los hombres y mujeres de buena voluntad, de tal modo que todos, juntos, caminando unidos, como peregrinos de esperanza, en este tercer milenio, en medio de los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, como nos recordaba el Vaticano II, sepamos ser, amigos míos, constructores de la civilización, de la paz y del amor, sobre todo en estos momentos de la paz y del amor. Vuestra Semana Santa es piedad, historia, cultura, arte y, ¿por qué no?, también turismo. Turismo que supone desarrollo y progreso para un pueblo que está sufriendo en los últimos años graves vicisitudes. ¿Acaso se oponen o contradicen estas realidades? Creo que todo lo contrario, porque todo aquello que afecta a lo más humano del hombre le interesa a la Iglesia, porque ella, la Iglesia, madre y maestra, como experta en humanidad, mejor que nadie ha sabido descubrir que su camino es el camino del hombre. Cuando algunos pensaron, arranquemos del ser humano sus manifestaciones religiosas, tal como pretendieron algunas ideologías de la época decimonónica, que sembraron tanto dolor en nuestra historia y en el pasado siglo XX, nos daremos cuenta de que si arrancamos esa realidad de lo más íntimo del ser humano, reduciremos la persona humana, a su propia finitud, a su contingencia. La condenamos a vagar sin sentido por los caminos de este mundo, buscando dioses nuevos, construyendo una vez más falsos paraísos. Las expresiones religiosas, como son las procesiones de vuestra Semana Santa, son manifestaciones vivas del sentimiento más profundo del hombre y la mujer de este pueblo, que a pesar de las modas laicistas, excluyentes o del secularismo, siguen emergiendo en nuestra sociedad, y lo hacen como una exigencia radical que brota de lo más íntimo del ser humano, porque la religión, mis queridos amigos, no es algo epidérmico o accidental, que se tiene o no se tiene, que se elige o se puede rechazar a discreción, sino que la religión es esa realidad profunda que está enraizada en lo más íntimo de nuestro propio ser, porque el hombre, la mujer, en concreto la persona humana, es un ser
eminentemente religado consigo mismo, con la naturaleza, con el entorno, con los otros y, en definitiva, con Dios. En este sentido, que bien ha sabido captar el alma del pueblo aquel literato de mi tierra que fue Vicente Risco, cuando de una manera acertada, con su pensamiento cargado de simbolismo y también de un profundo sentido religioso y espiritual, llegó a decir: Galicia é unha terra de saudade, e saudade é sentimento de eternidade. Esta saudade es un anhelo de lo eterno que se encuentra en lo más íntimo del corazón humano. Es nostalgia de la Pascua definitiva. De ahí que cuando se pretende cercenar el corazón del hombre, como he dicho, toda esa dimensión de trascendencia, se trunca toda la esperanza y la inteligencia del hombre, sediento de Dios, va en busca de esos sucedáneos que la sociedad contemporánea, bajo apariencia de progreso, presenta como auténticos cauces liberadores, cuando en realidad lo único que hacen es arrojar el espíritu humano en esa especie de neopaganismo consumista actual, que arrojándonos en manos de un frío individualismo termina por cristalizarnos en las formas del yo, ese yo que el Papa Francisco mencionaba y decía autorreferencial. Y ante la primera dificultad, cuando nos encontramos con el primer problema, el dolor, la contrariedad, la muerte de un ser querido, ese yo se cierra. De ello nos dan razón las estadísticas. ¿Acaso no nos dice algo las muertes violentas que incluso acontecen en el ámbito de nuestras familias, de nuestros hogares? ¿No nos llama la atención y no nos sorprende con dolor el aumento de los homicidios, incluso en personas muy jóvenes, y del sinsentido de muchas vidas atrapadas por tantos anestésicos modernos del mundo contemporáneo? Amigos míos, las manifestaciones religiosas populares del cristianismo no solo dieron comienzo a un proceso de evangelización, sino que también generaron una auténtica socialización positiva. Hicieron crecer la vida de los pueblos, generaron auténtico progreso humano y cultivaron la moral de nuestros ciudadanos. Son muchos los ejemplos que pudiéramos encontrar. Me atrevería a decir aquí de manera esencial el ejemplo de dos paisanos nuestros. Por una parte, Fray Rosendo Salvado, la transformación que ha realizado este hombre, frágil, inteligente, pero apasionado por la cruz de Jesucristo, que transformó las tierras de Australia. ¿Y cómo no? El beato Sebastián de Aparicio de la Viña, en mi tierra, que supo transformar y construir verdaderos momentos de transformación en México. Son dos signos, son dos ejemplos que nos recuerdan que la cruz de Cristo y sus diferentes manifestaciones son signo de armonía, plenitud, desarrollo y de una auténtica cultura liberadora. Si tuviéramos que buscar una idea que sintetizase la realidad plástica y devocional que se vivirá dentro de unos días en las iglesias y en las calles de esta ciudad, yo diría sin duda alguna que vuestra Semana Santa es de una gran belleza y además es una manifestación clara de la solidaridad entre hombres y mujeres, jóvenes, niños y mayores. ¿Acaso, amigos míos, encontráis otro signo de mayor inclusividad que este? Porque ¿quién no experimenta año tras año el gozo y la alegría en la procesión de la borriquilla, que hasta los mayores perciben en lo más profundo de su alma tantas veces? Un alma endurecida por la vida, pero en esa alma brotan los recuerdos de aquel ayer que pasó y que ha dejado una huella todavía indeleble en la que siempre renate la esperanza. ¿Cómo no aguardar con expectación la tarde del Jueves Santo, después de la liturgia vespertina de la Cena del Señor, en la que procesionan por el centro de esta ciudad 11 pasos, portados con devoción y respeto por los hermanos cofrades, amigos y voluntarios?
de un solo sentimiento, todos unidos, todos juntos al unísono, son signo de ese camino sinodal que nos pide que recorramos la Iglesia. También los barrios de Lima están presentes en estas manifestaciones. Solo quisiera mencionar como ejemplo, pero soy consciente de que existen muchos más. La procesión del Nazareno que sale de Teix, cuna del Vigo industrial, y aquellas otras que tienen como punto de referencia la villa marinera de Ponzas, cuyo templo está a la vera del mar, y en su interior se venera una imagen hermosa crucificada. El Viernes Santo, partiendo de la casa del obispo, del obispado, y en dirección a la guía, se vive con devoción desde hace muchos años en Villanueva. Es una invitación a todos que nos hace para vivir con piedad, con esa piedad popular, esta peregrinación. En el atardecer de este día del viernes, desde este templo, sale la tradicional procesión del Santo Entierro y se encuentra con la cofradía del Cristo del Hotel, cuya estación de penitencia la encontramos en la parroquia del Sagrado Corazón, y hace un momento me saludó su padre. Y otras muchas manifestaciones de fe que brotan del corazón de este pueblo. Alguien ha dicho que la belleza nos salvará. Solo esa belleza redentora del crucificado resucitado nos puede redimir de nuestras fuerzas. Necesitamos recuperar también en y por nuestras calles el sentido auténtico de la belleza, mis amigos. Las procesiones de Semana Santa no son manifestaciones prepotentes de lo católico, sino que son una auténtica necesidad del ser religioso de muchos ciudadanos. Y también quieren ser una llamada interior para que aquellos que contemplando vuestros pasos procesionales puedan recorrer ese camino que les puede ayudar a encontrarse con ellos mismos, y encontrándose con ellos mismos hallarán el camino hacia Dios. Siempre ha existido una estrecha relación entre la belleza y la fe. Esta se ha convertido a lo largo de la milenaria historia de la cultura occidental en un camino no solo para contemplar la realidad, sino también para plasmarla. No hay más que visitar los grandes museos que nos manifiestan y nos dicen la cantidad de obras de arte inspiradas precisamente en el cristianismo. Vosotros, los que formáis parte de las cofradías, debéis ser conscientes de que no solo exteriorizáis algunos misterios de la vida de Jesús, sino que de algún modo, por las calles de esta ciudad, manifestáis la fe que poseéis en vuestros corazones. Y ahí que seáis de ámbito externo, le sumáis esa lucha por vivir en armonía con el querer de Jesús, de Jesucristo. Entonces, vuestras bellísimas y piadosas imágenes, el orden y la música profesional, todo, absolutamente todo, hasta el sacrificio más pequeño, se convertirá en ocasión de conversión para aquellos que como espectadores contemplan ajenos el desfile de vuestros pasos de devoción y se sienten fascinados, aunque no lo digan, por la serena belleza de lo que contemplan. No os olvidéis de lo que dejó escrito el obispo poeta: o mundo pasa e non o mira, mas dende o leño santo, aberto en chagas, segue a chover sangue e misericordia sobre a terra e mar. Sabemos bien que no es fácil plasmar la belleza si no existe una fe viva en aquel que es la belleza, en aquel que es la verdad, el camino y la vida, en aquel que es el auténtico creador de la belleza eterna. Por eso es muy importante no convertir nuestras procesiones, amigos míos, en simples desfiles, similares a aquellos otros, no sé si se dan aquí en Vigo, similares a aquellos otros que recorren algunas de nuestras villas y ciudades, en los días previos al comienzo de Cuaresma, como sucede en mi tierra. Solo la auténtica belleza fascina el corazón del hombre, porque se convierte en una terapia que restaura existencia y vida. Y si se cuida, es camino de conversión que abre el ser del hombre a algo fascinante. Sin embargo,
Es necesario tener en cuenta que el cristianismo es más que un puro sentimiento transitorio o una especie de manifestación estética. Es eso, pero mucho más. El cristianismo es vida y por consiguiente no se puede reducir a un espacio y a un tiempo determinado. No se puede pretender enterrarlo en la sacristía o en el templo, al igual que no se puede robar las ansias de libertad y de ser de amor que posee nuestro corazón. La vida supera todos los esquemas y rompe cualquier tipo de formulismo. Por eso el cristianismo es cuestión de fidelidad, de entrega, de tolerancia, de amor, de heroísmo y, cómo no, también de martirio. El cristianismo es vida y por eso también encuentra su lugar de expresión en nuestras plazas y en nuestras ruas, en nuestras calles, en las ruas de nuestras villas y en las calles de esta luminosa ciudad. Hoy, este Dios con nosotros, rostro visible del Dios invisible, contemplad esta imagen del crucificado. Hoy, este Dios con nosotros que asumió nuestra humanidad, que se nos hizo presente a través de Jesús, el Hijo de Santa María, para muchos de nuestros conciudadanos, en el silencio de su corazón, en donde se encierra todo el misterio fecundo de su vida, hoy, a través de esa procesión, se puede volver a hacer presente a través de las imágenes de estos Cristos y de estas dolorosas que procesionan por nuestras calles, se puede hacer presente el rostro de Cristo para muchos de nuestros contemporáneos que lo ignoran. Las procesiones de vuestra Semana Santa no son solo un desfile de cofrades y penitentes, acompañando estas hermosas y veneradas imágenes. Son una catequesis viviente, una evangelización a través de la belleza. Para muchos los desfiles procesionales, como acabo de decir, son la única ocasión que tienen para encontrarse con una imagen de lo divino, como una expresión de lo santo. En algunos lugares de nuestro país, al igual que aquí, en torno a las hermandades y cofradías, se encuentra mucha gente joven que busca algo más de lo que se ofrece cotidianamente. De ahí que es necesario apoyar y encauzar, amigos míos, esos ámbitos del apostolado laical y convertirlos en lo que deben ser. Espacios de evangelización en los que se pueda realizar esa catequesis del primer anuncio, que hoy en nuestra sociedad es imprescindible a todas las edades, no solamente para los niños. Los resultados de la apuesta por esta especie de areópagos especiales que es nuestra Semana Santa en las calles no son las procesiones de Semana Santa. Nos hicieron esperar los resultados efectivos y eficaces de esta Semana Santa y de las procesiones. Lo hemos visto en algunos lugares, por ejemplo en el sur de nuestra España. Han surgido vocaciones entre sus conclaves. Vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada, misionera, monástica, a la vida de un compromiso auténtico de la vocación matrimonial. Porque Dios, amigos míos, sigue llamando. Solo espera que el corazón de los niños y de los jóvenes encuentren el marco adecuado y quizás en estas hermandades y cofradías pueden encontrar ese marco. La Semana Santa de Vigo es obra de muchos corazones. Su realización plástica supone una conjunción de esfuerzos por parte de cofradías, hermandades, parroquias, sacerdotes. Pero no os olvidéis nunca que el éxito de la Semana Santa sois todos. Sin vosotros, sin vuestra piedad y sin vuestro compromiso, también el compromiso de las autoridades. Sin todo esto, esto no tendría sentido. Que esta unión por una causa tan hermosa os ayude a llevar a cabo lo que fue proclamado por aquella emblemática exhortación evangélica Gaudium, en la que se lee algo que es paradigmático. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Y una de esas formas de evangelización, una forma popular de evangelización es nuestra Semana Santa, vuestra Semana Santa. Que todo lo viváis con ilusión, que lo celebréis con pasión, que os ayude a convertiros en esos discípulos misioneros que la Iglesia y el mundo de hoy necesitan. Desearía concluir
mi intervención haciendo mía aquel deseo expresado por Monseñor Mauro González, que dice así: que esta Semana Santa vos atope o alma vigiante ante o misterio de Cristo, que saibades entrelazar a fe coa beleza e a esperanza coa fonda identidade da nosa terra, para que, ao erguer a mirada cara a cruz, sintades tamén latexar en vos a forza do amor que vence a morte e vos impulsa cara a vida nova que sempre renove. Eso desexo vos con toda a vida.